Mm, Este. ¿Sí me están escuchando? sí, 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 ¿Ya sí. pueden ver la pantalla? Sí, 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 estoy. sí. No se abre rápido. Veámosle solamente el código entonces. Aquí está. Ahí ya se abrió. Se abrió dos veces. Ya, sí saben usar este programa, ¿no es cierto? Me dijeron que ya habían probado la FPGA con proyectos. Sí, algunos que otros componentes nomás. Pero sí sería bueno Ya, que nos explique todo cómo le hizo. ya, verán, o sea, si es que quieren, véanse algún tutorial de cómo se crea un proyecto. O sea, solamente seguir las instrucciones, ¿no es cierto? O sea, aquí en vez de abrir un proyecto que tengas, es crear proyecto y buscas la FPGA que tienes, ¿no es cierto? Y creas el proyecto. O sea, y escoges el lenguaje, o sea, nada de eso es Ya. complicado, ¿no? Ya, verán, aquí lo importante es, igual verán cómo se añade, bueno, cómo se crea un archivo de source, ¿no es cierto? Igual es, o sea, escoges el lenguaje, pones las entradas y las salidas y te crea el archivo solamente con el nombre de las entradas. Ya, o sea, los dos únicos archivos que creé son el del código y el de las constraints, ¿no es cierto? El constraint es para asignarle los pines físicos a los nombres de las variables. Y, o sea, igual o sea, es un archivo que hay en internet, o sea, en la misma página de Digilentic, que es la tienda que vende el Nexus 4. Que no sé si ustedes compraron ahí mismo o compraron acá a algún revendedor. El revendedor. Verán, o sea, en la tienda de Digilentic, verán, Digilentic, ya, ese es el tienda, ¿no es cierto? O sea, buscan el Nexus 4. Es esta acá, este de acá. Y aquí, o sea, tiene una página de soportes, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tienen ejemplos, todo eso. Tutoriales, pero hay una parte. Bueno, o sea, los tutoriales. O sea, aquí está Master XDC Files, ¿no es cierto? De aquí se descargan el archivo de constraints. Le buscan igual a su placa. Aquí está. Ese es el Nexus 4, ¿no es cierto? ¿Eso para qué? ¿Para qué me iba a Entonces, está. servir? Verás, o sea, tú tienes que. O sea, primero creas el código en VHDL, ¿no es cierto? Ya, ya. Y después creas un archivo de constraints, que es el que usas para indicarle, o sea, para hacer las relaciones del código, de las variables en el código con los pines de la FPGA. Ya, ese es este archivo que les dije o sea, se descargan de aquí, ¿no es cierto? Y ahí o sea, les va indicando cómo usar. Ya, y aquí hay más cosas, ¿no es cierto? O sea, hay más tutoriales, cosas así, si es que quieren algún rato ponerse a Mm, revisar, ¿no es cierto? O sea, son básicos, así como usar un switch para controlar LEDs, cosas así básicas, ¿no es cierto?
Ujú. Está lento. No sé por qué está tan lento. Pero bueno, o sea, estoy abriendo el código. Esto es el código. Abrir un editor de texto. Ya, o sea, cuando tú creas el archivo, solo te sale esta parte de aquí arriba, ¿no es cierto? O sea, te sale un archivo con el nombre de las variables y nada más, ¿no es cierto? Ya de aquí, estas son variables, son variables de VHDL, ¿no es cierto? Que son las que estoy usando yo. O sea, estas señales son variables, ¿no es cierto? O sea, que son accesibles desde cualquier proceso. De ahí tenemos, o sea, esa es la idea de cómo se programa aquí, ¿no es cierto? Haces procesos y los procesos son independientes el uno del otro, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos, ya, o sea, tenemos un proceso para, por ejemplo, para recibir datos en el UART, ¿no es cierto? Un proceso para enviar datos en el UART, un proceso que es el PID, un proceso que es el sensor. Este es el sensor, el último que hicimos, ¿no es cierto? Con el ultrasónico, que está de ver si es que funciona o no funciona mismo. Ujú. Ya. Este es un proceso solamente le uso para hacerme unas señales. Estos de aquí solamente les uso para hacer señales de reloj, ¿no es cierto? O sea, son súper simples, solamente cuento, ¿no es cierto? O sea, voy contando y el rato que llego al número que quiero, hago alguna cosa, ¿no es cierto? Ya. Los que son importantes son los de UART, ¿no es cierto? Por ejemplo, para recibir un dato en el UART, o sea, no sé si se acuerdan del UART como es físicamente, ¿no es cierto? Sí, eso es chiquito. No, 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 no. O sea, ¿qué hace un UART, no es cierto? O sea, eso ya es teoría de electrónica, pero verán, Mm, ¿no es cierto? El UART. mm, ¿qué es? ¿No es cierto? El UART es la comunicación por el puerto serial, ¿no es cierto? Ya, entonces tienes un cablecito que va del TX del uno al RX del otro, del RX del uno al TX del otro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un UART incluido en la FPGA, ¿no es cierto? O sea, ya es, o sea, es un UART entre la compu y la FPGA. Y o sea, o sea, nosotros no estamos conectando el cable físicamente, sino que ya viene, o sea, el módulo de convertidor de USB a UART en la plaquita, ¿no es cierto? Entonces, lo único que hacemos es usar el UART. Pero ese es el formato de la trama de un UART, ¿no es cierto? O sea, cuando siempre está en uno. O sea, el TX que transmite siempre está en uno, ¿no es cierto? El rato que va a empezar a transmitir, le baja a cero y de ahí manda los 8 datos y de ahí otra vez se sube a uno, ¿no es cierto? Así funciona el UART. Mm. Sí, sí sabían eso, ¿no es cierto? O sea, o al menos ya se refrescaron. Sí, hay algo leído. Ya, bueno, esa es la idea de qué haces cuando estás haciendo una transmisión serial, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, este es de 8 bits, ¿no es cierto? Puedes escoger entre 7 bits, 8 bits, 9 bits. Pero generalmente se usa de 8 bits. Siempre, más bien dicho, siempre se usa de 8 bits. O sea, por ejemplo, la librería del Arduino ya por defecto es 8 bits. Y, Ya. y los números de bits se utilizan mediante programación, o sea, se determina eso mediante programación o cómo. Verás, o sea, tú le puedes determinar mediante programación, ¿no es cierto? Pero la idea es que el que recibe y el que transmite tienen que estar de acuerdo en que los dos van a usar 8 bits, ¿no es cierto? Claro. Ya, o Ahí. sea, los dos tienen que tener lo mismo, ¿no? En este caso estamos usando 8 bits. Ya, lo que significa que, o sea, este es un proceso, ¿no es cierto? O sea, este de aquí está siempre esperando a ver si es que la Raspberry le envía alguna cosa, ¿no es cierto? Este proceso, ¿no es cierto? Es un proceso de FPGA. O sea, si es que han programado en Arduino para hacer una transmisión en el serial solamente es una línea de código, ¿no es cierto? Ujú.
Pero aquí no tenemos librería, aquí tenemos que hacer un programa que haga todo esto, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, aquí tengo una señal de 50 megahercios, tengo, o sea, estoy monitoreando el serial RX, que es una señal, ¿no es cierto? Es una señal. Y estoy monitoreando una variable que se llama recibir data. Que bueno, es en la que voy a escribir los datos que recibimos, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí me creo unas variables auxiliares. Estas variables de aquí adentro me sirven solo dentro de este proceso. Entonces lo único que voy haciendo, lo único que hago es siempre, o sea, estoy chequeando si es que recibir está en 1, ¿no es cierto? Porque siempre va a estar en 1. O sea, no, de hecho esta variable de recibir de start, yo le inicializo en 0, ¿no es cierto? Ya, pero cuando no está inicializada, estoy chequeando el recibir, el serial RX, ¿no es cierto? Y si es que le veo que se bajó a 0, significa que me llegó el start bit, ¿no es cierto? O sea que pasa de 1 a 0 y que debo empezar a recibir los datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Alguna pregunta? No. Ese es recibir datos nomás. Una pregunta, yo. Ya, En donde esto dice variable, sí, dime. sí, tú tienes ya declarado arriba las variables, ¿verdad? Estas variables son las que, estas de acá, No. son las que se tienen que conectar a comandos físicos, ¿no es cierto? A Sí. pines físicos. No, pero en donde estabas en el proceso, Ya. tú tienes las señales, las que... Ya, A ver, estas justo ahí, esas de ahí. Ya, estas son comunes para todos, ¿no es cierto? O sea, significa que les voy a usar en algunos procesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta de CLK50 le usan toditos, porque estoy usándole como reloj de 50 MHz. Ya, sí. O sea, estas de aquí son comunes para todos, y estas de aquí variables son solamente para este proceso. Y eso del rango de 8, de 0 a 1000, creo que dice, ese rango, Ya, o sea, ¿qué verás. pasa si yo O sea, hay diferentes si le tipos pongo otro número? O sea, no. Verás, déjame explicarte. Ya. Hay diferentes tipos de variables, ¿no es cierto? Hay variables sí. de lógica estándar que solamente es como booleanos, ¿no es cierto? O sea, son los tipos de datos que hay en este programa en específico, ¿no es cierto? Si es que saben programar en VHD, ya le han de haber recibido un poco. O sea, ustedes me dijeron que sabían programar las CPLDs, ¿no es cierto? En VHD. Sí. Ya, entonces, es la idea, ¿no es cierto? Son los tipos de variable, como cualquier lenguaje tiene sus tipos de variable. Ahora, un natural significa que es un número de 0, o sea, un natural es un número positivo, ¿no es cierto? Entre 0 y positivo, ¿no es cierto? Ya, ¿no es cierto? Y, o sea, tú le defines el rango que puede tomar, ¿no es cierto? O sea, es, por ejemplo, si es que y de acuerdo a eso, también viene el número de bits que se necesita para un número, ¿no es cierto? Porque un entero, una computadora, sí sabes, ¿no es cierto? Que las computadoras las representan los enteros como bits, como bits, ¿no es cierto? O sea, el 0 es 0, el 1 es 1, el 2 es 1, 0, el 3 es 1, 1. Ya, eso sí cachan. Ya. O sea, esto, por eso asignarle un rango, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a eso va a ser el número de bits que la FPGA tiene que asignarle a esta variable, ¿no es cierto? Entonces, si es que le asignas un número de 0 hasta 15, con 4 bits te alcanza, ¿no es cierto? Pues bueno, o sea, le puedes asignar el número que tú vayas a necesitar que tome la variable, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, esta variable solamente le necesito de 0 a 9 porque solamente voy a recibir 8 bits, ¿no es cierto? Y el noveno es por si acaso. Claro. Ya, por ejemplo, este contador de recibir WART le asigno hasta 1000 porque necesito contar hasta 217, creo. O algo así, ¿no es cierto? Pero bueno, se le asigna más o menos en valores que sean lo que vas a necesitar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que tú tienes esta variable en 1000 y le sumas 1, no se va a 1001, se va otra vez a 0. Sí, o sea, 1000 es el máximo que tiene esa variable. Sí, o sea, tú le puedes asignar de acuerdo a lo que te convenga. Ya, es el máximo de esa variable. Por ejemplo, aquí solamente se va hasta 217, ¿no es cierto? O sea, cuando ya estoy... Esto es porque, o sea, el UART tiene su frecuencia de trabajo, ¿no es cierto? En este caso estoy usando, creo que 248.000 bits por segundo.
Eso estoy usando. Ya, entonces yo tengo mi reloj de 50 MHz, entonces a esta o sea, le pongo un número que es lo que más se aproxima a esa frecuencia que necesito, ¿no es cierto? Entonces aquí voy recibiendo datos nomás, o sea, en el primer bit no hago nada, ¿no es cierto? Porque es el stop bit, ¿no es cierto? Entonces le dejo pasar al stop bit. Ya, o sea, el primero le dejo pasar, ¿no es cierto? Es el start bit, ¿no es cierto? Desde el segundo empiezo a guardarles a los valores en recibir data, ¿no es cierto? O sea, ya viene el 2, o sea, y voy aumentando este valor de estado, o sea, voy aumentando el contador. O sea, el contador es para contar, el estado de recibir reward es para pasar al siguiente, ¿no es cierto? Ya, o sea, si es que estoy en el 2, igual, o sea, cojo el valor que tiene, y, o sea, cojo el valor que está en ese momento en el serial, ¿no es cierto? O sea, verá, o sea, estoy aquí, ¿no es cierto? En el primero estaba aquí, ¿no es cierto? No hago nada. Paso al segundo, ¿no es cierto? Cojo el valor, digamos que sea 1, como está ahí, ¿no es cierto? Y le pongo en el primer bit de esta variable que estaba declarada aquí arriba, ¿se acuerdan? Las señales se declaran arriba de esta señal, ¿no es cierto? Entonces, ya, cojo el número, le reinicio bueno, o sea, en 200 le cojo el número. O sea, podría cogerle el número en cualquier valor de ese contador, ¿no es cierto? O sea, cuando llega a 217 es este tiempo de aquí, ¿no es cierto? Son tiempos rápidos. Sí. Entonces, en cualquier valor, o sea, ya debería estar en el valor que necesito. Yo espero que sea 200, cojo el valor, espero que sea 217 y me voy al siguiente, ¿no es cierto? O sea, me voy guardando uno por uno. Ajá, me voy a esperar el siguiente bit, ¿no es cierto? Vas guardando uno por uno. Sí. ¿Sí? Este es lo mismo en todos, ¿no es cierto? Hasta llegar al 9, que es el octavo, ¿no es cierto? O sea, bueno, el 9 también. Ajá, o sea que, y llega a 8 bits, o sea, ya llegan los 8 dígitos, ya, o sea, y otra vez se reinicia y otra vez vuelve a enviar, y así. No, o sea, aquí este no es el que envía, este solamente recibe, ¿no es cierto? O sea, me deja de recibir y otra vez se queda esperando a que reciba de nuevo. Sí. Ya. Se queda esperando, o sea, porque si es que no le envías nunca, o sea, nunca va a recibir. Se va a quedar esperando. Se queda esperando. O sea, el estado normal de aquí va a ser estar aquí, ¿no es cierto? O sea, está en él, ¿no es cierto? Entra y ve si es que tiene que recibir algo. El rato que tiene que recibir algo, hace todo el proceso y otra vez sale, o sea, otra vez se hace recibir está 0 y otra vez está aquí, ¿no es cierto? Y, o sea, este está monitoreando el ping físico. El ping físico le declaro acá, ¿no es cierto? Ya. Esto solo es para recibir. O sea, en la FPGA todo es así, ¿no es cierto? O sea, nada es fácil. Todo te toca crearte, ¿no es cierto? O sea, recibir un dato en un Arduino solo es una línea de código. Aquí es todo un chorizo de código, ¿no es cierto? Ya, y para enviar simplemente es parecido, ¿no es cierto? Para enviar, o sea, ahora yo tengo que mandar un bit, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que mandar un byte, ¿no es cierto? O sea, tengo que hacerle 0 al inicio, mandar los 8 y hacerle 1 al final, ¿no es cierto? Y la idea, o sea, la frecuencia es la misma, ¿no es cierto? Por eso igual cuenta hasta 217. Y o sea, la idea es la misma, ¿no es cierto? O sea, bueno, aquí le he puesto about rate count. Aquí igual, o sea, tengo un estado wart. O sea, estas variables son igual, solo locales, ¿no es cierto? Y mando, ¿no es cierto? Y, o sea, aquí leo una variable que se llama transmit, que es una variable que controlo desde otro proceso, ¿no es cierto? Porque cuando voy a transmitir, simplemente le cambio a este de valor y este se da cuenta de que tiene que transmitir. Ella ha puesto en esta otra señal que se llama transmit dat, ¿no es cierto? Entonces, simplemente el rato que yo cambio el transmit de valor lógico, empiezo a mandar todos estos, o sea, empiezo a cambiarle a los valores de este serial TX, ¿no es cierto? Es el de transmit. Empiezo a cambiarle a los valores y a ponerle los valores que estén en esta variable que se llama transmit data, ¿no es cierto? Igual el primero es el start bit, ¿no es cierto? Entonces le hago 0, espero el tiempo y empiezo a transmitir, ¿no es cierto? Igual el 1, el 2, el 3, o sea, los 8 bits de ese byte, ¿no es cierto?
que están en esta variable, o sea, les asigno a este, o sea, este menor que igual es en VHDL el valor para asignar variables, no sé si se acuerdan, ya, les asigno. Para asignar a los pines físicos, para asignar a las variables es este, baud rate count, ¿no es cierto? Ya, es muy parecido al de recibir, pero o sea, este nunca monitorea, ¿no es cierto? Este simplemente el rato que necesita enviar, envía, y el rato que no necesita enviar, no envía, ¿no es cierto? El estado normal de aquí va a ser estar aquí esperando, ¿no es cierto? O sea, si es que yo tengo una variable en bit que le sigue al transmit, ¿no es cierto? El rato que se da cuenta de que transmit y en bit no son iguales, empieza el proceso y al final de terminar el proceso otra vez les hago iguales, ¿no es cierto? Ya, o sea, estas dos son el UART, ¿no es cierto? O sea, nuestra comunicación con la Raspberry. Ya, ahora, yo para recibir los datos, o sea, bueno, al final de recibir los datos, yo me cambio una variable que tengo de nuevo byte, le hago not nuevo byte, ¿no es cierto? Le cambio de valor. Y aquí le monitoreo, ¿no es cierto? Y el rato que esta variable cambia de valor, yo sé que tengo un dato en el UART que está listo para leerle acá, ¿no es cierto? Y bueno, aquí hago cosas con las cosas que recibo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, o sea, si es que yo mando aquí tengo opciones, ¿no es cierto? Si es que yo recibo un 0, 1, hace algo, ¿no es cierto? Si es que yo recibo un 0,2, hace algo. Si es que yo recibo un 0,3, hace algo. Si es que recibo un 0,4, le enciendo. O sea, de hecho, el 4 es para empezar el proceso, ¿no es cierto? O sea, para empezar a hacer el PI. Con todos estos, o sea, por ejemplo, si recibo un 0,9, le prendo a la bomba 1, ¿no es cierto? Y le prendo al LEDcito. ¿Se acuerdan que tenía un LED que se prende? Bueno, Alex, ¿te acuerdas que tenía un LED que se prende cuando recibe el dato? Sí. Ya, o sea, ahí le cambio de estado lógico al pin de la bomba. O sea, y si vuelvo a recibir, le apago, ¿no es cierto? O sea, simplemente le cambio al otro valor. Igual con las dos bombas, es lo mismo. Ya, eso es, o sea, y de aquí tengo códigos para cada bit que recibo, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, esto de aquí solamente es si es que recibo para cambiar el KPK y KD, no sé si es que saben algo de PIDs ustedes. O sea, sí, lo básico sí. Ya lo básico es, ¿no? Es una constante proporcional, una integral, una ¿Cómo derivativa. funciona? Claro, o sea, cómo funciona si tenemos entendido y todo eso. Ya, entonces ya no hay problema con eso entonces. O sea, ustedes, o sea, la idea de esta porción del código es que está esperando que el lugar reciba algo y de acuerdo a lo que recibe, hace cosas, ¿no es cierto? O sea, le cambia de valores a las bombas o le prende al proceso para comenzar el proceso. O sea, son como pulsadores, o sea, físicos, pero están programados en la Estos son del serial. Raspberry. Estos son del serial. Claro, o sea, sí, o sea, prácticamente esos están esperando a que se haga algo con la Raspberry. Ajá, y envíe que la Raspberry envíe algo, ajá, reacciona, ¿no es cierto? Claro, y ya pues le envía donde tenga que ir, creo yo. Ajá. Ya, de aquí tengo una. A ver, ¿cuál es importante? Ya, bueno, aquí tengo el tiempo de muestreo, ¿no es cierto? O sea, solamente estoy contando 100 milisegundos le tengo puesto. O sea, cuenta los 100 milisegundos, que es más o menos el tiempo de muestreo que nos va a servir, ¿no es cierto? Ahorita, porque es un proceso lento, ¿no es cierto? O sea, no es como un motor que de ley necesitas controlarle a unos 5 milisegundos. Ya, nosotros vamos a hacer el proceso, el lazo de control le vamos a hacer 10 veces cada segundo. Ya, entonces, por ejemplo, el sensor es... este es el código para el sensor nuevo, ¿no es cierto? Entonces, este sensor es como los HS04. Déjame ver. J. Ya aquí te explica cómo funciona el sensor. Que tal vez nos toque cambiar porque no estaba funcionando bien.
No sé si te comentó algo, Alex. Sí, sí me comentó que no, que el rango es muy grande, les es detecta mucho, las paredes. entonces, claro, entonces, No, o sea, ya nadie, no se ve cuando se vacía. O sea, se ve ya bien poquito, pero no nos va a servir. claro, no, si está fallando del y toca cambiarle. Ya, pero bueno, les voy a explicar lo que estaba con esto, porque el otro código no le tengo esta compu ahorita. Entonces tiene 4 modos, ¿no es cierto? No sé si es que ustedes alguna vez han usado un sensor ultrasónico. Sí, sí se lo he usado. Ya, entonces sí saben cómo se usa bueno, en el Arduino, no me acuerdo si es que había librería, pero, o sea, tú le das un pulso en el trigger y, o sea, el módulo le manda un pulso de 40 kilohercios y de ahí cuentas el tiempo y de acuerdo al tiempo que cuentas es la distancia. ¿No es cierto? O sea, tiene otros modos en los que usa transmisión por serial, pero te toca soldarle una resistencia en el RD19, dice. Entonces, no nos vamos a poner a estar soldando una resistencia, ¿no es cierto? Mejor le usamos el modo que tiene por defecto, que es el de los módulos de siempre. O sea, es el equivalente a los HR04. O sea, es lo mismo que un HR04, los módulos ultrasónicos de siempre, los baratitos, ¿no es cierto? Ya, o sea, el modo de funcionamiento es lo mismo. O sea, mandas un pulso y después, o sea, el trigger va a pasar de 0 a 1 y cuentas el tiempo que dura el trigger y de acuerdo a eso es tu distancia. Y tiene una fórmula. Déjame ver si es que le encuentro la fórmula. Bueno, no me acuerdo. O sea, es 2 veces dividido para la velocidad del sonido, porque tiene que ir y regresar, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso calculas la distancia. Entonces, aquí no hago nada. O sea, aquí no hago nada de cálculos de tiempo. Solamente cuento el tiempo que se demora en regresar. Por ejemplo, bueno, igual aquí declaro variables. Esto de comando 1 es... este comando 2 no estoy usando. Pero bueno, este comando 1 es para... Es el que se me activa con el tiempo de muestreo, ¿no es cierto? O sea, el rato que llega a los 10 milisegundos, yo le cambio de valor al comando 1, entonces aquí le monitoreo, ¿no es cierto? Entonces, las 10 veces por segundo va a pasar esto, ¿no es cierto? Entonces, si es que comando 1 es comando 1, comando 1 es igual a comando 1, y o sea, el rato que necesito empezar, empieza el proceso, ¿no es cierto? Empieza el proceso haciéndole a la variable estado de medición igual a 0. Entonces, aquí esto es un case, ¿no es cierto? Es como los cases de siempre, o sea, de C++ o de cualquier lenguaje, ¿no es cierto? Es parecido. Entonces, cuando es 0, es la primera parte del proceso, ¿no es cierto? Entonces, cuando es 0, le mando la señal del trigger, ¿no es cierto? Le hago al trigger 1 y cuento bueno, yo le estoy mandando 20 microsegundos, pero aquí te dice que es mayor o igual que 10 microsegundos, ¿no es cierto? Entonces, con uno de 20 microsegundos estamos bien. De ahí, cuas 1, y de aquí me quedo esperando a que pase esto, ¿no es cierto? A que estamos aquí, ¿no es cierto? O sea, lo primero es mandar este pulsito. Y de ahí me quedo esperando a que suba, para empezar a que suba este de 0 a 1 para empezar a contar el tiempo. Entonces, sube de 0 a 1 y pasa al siguiente paso y empieza a contar el tiempo, ¿no es cierto? Y aquí, o sea, aquí tengo una variable que va a llegar hasta 200.000. Hasta 200.000 más o menos es 70 centímetros, que con eso, según yo, el tanque no tiene más de 50, ¿no es cierto? Sí, eso tiene esos tanques. Ya, entonces, con 200.000 o sea, yo tengo un clock de 50 MHz, ¿no es cierto? Con 200.000 me llega a unos 10 milisegundos por ahí, ¿no es cierto? Más o menos. Y, o sea, con eso es más o menos 70 centímetros a la velocidad del sonido. Ya, esa era la idea aquí. De aquí, o sea, esto solamente es para coger este valor. O sea, no voy a hacerle un valor que 20 y algo de 28 bits o 30 bits se necesita este. Entonces yo cojo los bits más significativos de aquí, o sea, hasta el 200.000. De hecho ha sido el 18, entonces son 18 bits. Entonces cojo los 8 bits más significativos y esos le mando a la Raspberry.
O sea, el rato que coges los bits más significativos, le estoy, o sea, obligatoriamente le estoy haciendo que sea un número que va entre 0 y 256, ¿no es cierto? Sí. Eso sí, ¿sí me entiende? O Sí, sea, sí. coger la parte de los más significativos. Sí, ¿no es cierto? Es un número en binario que Ajá. es, o sea, primero le cambio el binario, después le cojo los más significativos y ese de aquí le uso para calcular ese ya es mi valor del sensor, ¿no es cierto? Entonces, eso ya le uso o sea, este lectura 1 es una variable que estoy usando en el PID y le mando al PID a calcular, ¿no es cierto? Y mando a transmitir. O sea, por ejemplo, le pongo en transmit data también, ¿no es cierto? Entonces, y le mando a transmitir. Entonces, el rato que hago esto, este proceso de acá empieza a trabajar, ¿no es cierto? El que le vimos como wart envía, ¿no es cierto? Ya habíamos visto antes, ¿no es cierto? Que esperaba estas variables para empezar a trabajar. Entonces, desde aquí le mando a trabajar a ese y me olvido, ¿no es cierto? O sea, este proceso de acá tiene que enviar. Y de ahí, o sea, espero un rato, ¿no es cierto? Igual para que el PID haga su trabajo y después mando también el estado, el valor de la variable, el valor de la válvula, o sea, lo que está haciendo el PID también mando. La salida analógica, le puse una señal que se llama salida analógica, que es el valor que se va a hacer en la PWM, pero aquí está en un número de 8 bits igual. Y otra vez le mando a transmitir. O sea, o sea, 10 veces por segundo estoy mandando 2 datos a la Raspberry cuando está trabajando, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en este tiempo de muestreo tengo esta variable de on-off, ¿no es cierto? Si es que on-off está en 1, le mando para este. Si es que on-off no está en 1, o sea, si es que on-off no está en 1, no le mando. Y si se acuerdan, en el de ward recibe, en el de comandos ward tenía un valor para hacer eso de on-off, ¿no es cierto? Es para comenzar a hacer el control, ¿no es cierto? Cuando recibo el 4 así. Ya, o sea, todos están interconectados, si se dan cuenta. ¿Aló? Sí, sí. Ya. Ahora, este de aquí solo es un botón que o sea, le puse de prueba para ver si es que ya estaba programada la... Esto solamente, si aplasta el botón le prendo el LED. No, este no hace nada. Este de aquí, salida válvula, simplemente coge el valor de la variable salida analógica y saca una PWM de 10 kilohercios, creo que le estoy mandando la PWM. O sea, igual o sea, es un natural que cuenta desde 0 hasta 2000 en una variable, bueno, en este le estoy usando el CLK, que es de 100 MHz. O sea, tengo una frecuencia de... Bueno, aquí es mientras más alto mejor, ¿no es cierto? Es 100 megahercios dividido para 20.000. Ya tengo una frecuencia de una PWM de 5 kilohercios. Aquí simplemente, o sea, si es que el valor de salida analógica es mayor que un número, le mando 1, y si es que es menor que un número, le mando 0. Para esto, eso es todo, ¿cierto? Esta es la generación de la PWM. Y este es el PID, ¿no es cierto? O sea, tengo un EK1, un EK1 y EK2. O sea, estoy usando un algoritmo de PID que es... bueno, o sea, el PID digital es algo así, ¿no es cierto? Usa el error anterior y el error anterior. Así es el PID digital, ¿no es cierto? A ver si es que encuentro el equivalente de esto.
Ya aquí está. O sea, este es la implementación digital de un PID, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Entonces, tienes el error, tienes el proporcional, el integral y el derivativo. Y, o sea, le sumas a todos y te da un esquema parecido a tener, o sea, tienes una constante por el error actual, una constante por el error anterior y una constante por el error anterior. Eso solo es el equivalente, ¿no es cierto? O sea, esto no es KP, KI, KD, o sea, sino que es, o sea, de acuerdo al KP, KI, KD, la Raspberry hace un cálculo y te manda este K, EK1 y EK2. Y aquí simplemente, o sea, voy cogiendo el error actual y, o sea, bueno, primero, ¿no es cierto? Espero que me dé el comando que mandaba desde aquí para calcular el PID, ¿no es cierto? Aquí le digo calcula PID, no es igual a calcula PID. Entonces aquí, si es que, o sea, tengo igual una variable que le siga calcula PID, que es check flag, y el rato que son diferentes significa que tengo que empezar a calcular el PID. El rato que empieza a calcular el PID, lo primero que hace es coger el error. Bueno, o sea, coge el error anterior que tenía guardado y le guarda en el error anterior. Coge el error anterior, coge el error y le guarda en el error anterior. Y coge el error de acuerdo al valor del set point menos la lectura. Ya, primero eso. Después, por ejemplo está de más. No sé por qué se me ha devenido. Ya. Pero bueno, ahorita no le voy a borrar porque le rompemos al código. En el 3 simplemente cojo una variable auxiliar que tengo, que es de 32 bits, y calculo los errores, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que tenga en EK2, en EK1 y en EK, ¿no es cierto? Y estas son las constantes que les decía, ¿no es cierto? O sea, este es el cálculo este es el PID, ¿no es cierto? En sí, es una línea de código, pero tenemos que hacer, o sea, ir guardando los errores nomás. Y aquí, o sea, aquí tengo una variable, porque aquí se me iba a ir de largo, ¿no es cierto? O sea, si es que cojo una de 8 bits, se me iba a ir de largo. Entonces tengo una de 32 bits. A los EK les hice... Bueno, los EK igual solo pueden ser de 8 bits, porque el valor del sensor es de 8 bits, está de 8 bits ahorita. Y las auxiliares, el AP1, el BP1 y el CP1 están declaradas arriba y son de 24 bits. Les hice así para tener, o sea, bueno, les tengo como que fueran de 8 bits y con 16 bits o sea, como que fuera una una variable comparte entera y comparte fraccionaria, pero de punto fijo, que es más fácil que hacer con punto variable, ¿no es cierto? Sobre todo aquí que no tienes, o sea, aquí no tienes números de punto flotante, por ejemplo. Te toca sacarte la madre para tener números de punto flotante. Entonces, lo más fácil es implementar aritmética con variables de punto fijo. Igual, o sea, por ejemplo, no tienes división. Y, por ejemplo, no divido nada. Cuando necesito dividir, simplemente, o sea, por ejemplo, aquí, para hacer la parte fraccionaria, siempre necesitas dividir, ¿no es cierto? Aquí simplemente le multiplico parte fraccionaria por un entero y descarto los fraccionarios, porque en definitiva esos no me van a dar nada en la parte entera. Y es como dividir, pero sin dividir, o sea, multiplicando por un fraccionario. No, eso no sé si me entienden, eso ya es un poco más. O sea, solo esa fórmula que está ahí es el que, o sea, en sí lo que calcula el PID. Sí. O sea, en sí solo esa fórmula es la que calcula el PID. Sí. O sea, ahí entran los tres. Ahí entran los tres. Por el error, otra constante por el error anterior y otra constante por el error anterior. Y el UKBIG es el UKBIG anterior, ¿no es cierto? Y esa fórmula, ¿de dónde, de qué libro o de dónde se la saca? Le encuentran porque yo he visto varias fórmulas. Hay varias formas. Porque yo he visto varias fórmulas y entonces sería bueno de que... Ya, este es el equivalente. O sea, ahorita no me acuerdo dónde le saqué porque esto programé hace tiempo, ¿no es cierto? Pero esta es una de las formas. Y no me acuerdo, o sea, pero esta funciona, ¿no es cierto? O sea, es más que probada.
pero es uno de los equivalentes. O sea, al final tienes un... de hecho, cuando veas al código de la Raspberry, ahí tengo los equivalentes, o sea, las conversiones de KI, KD y KP a la P1, BP1 y CP1. Eso les muestro cuando estemos en la parte de la Raspberry. Y bueno, estas solamente son conversiones numéricas, ¿no es cierto? Que es lo que les decía. Bueno, aquí voy guardando el UCABIG. Y este solamente es para garantizarme que no se me va a pasar de... Este es un número de 24 bits. O sea, para garantizarme que no me voy a pasar de eso, porque si me paso de eso voy a tener un error de overflow. ¿Y qué significa eso? Verás, o sea, si, digamos que yo tuviera en UCABIG, o sea, digamos, UCABIG es un número, es lo que les decía, ¿no es cierto? Tienes un número que va de 0 a 1000, ¿no es cierto? Sí. Le sumas 1 y se va a 0. Ya. Eso es un error de overflow, ¿no es cierto? Es para no subirme mucho. Porque si me voy de más, o sea, las definiciones de estos números son finitas, ¿no es cierto? O sea, no puedo seguirle aumentando infinitamente, ¿no es cierto? Y me voy a ir a 0 y, o sea, en vez de mandar toda la potencia, va a mandar nada de potencia. O sea, a la válvula, por ejemplo. ¿Cierto? Le va a mandar a cerrarse cuando tiene que abrirse. Ya, eso es para evitar eso, ¿no es cierto? O sea, si es que está más de 16 mitones, que se quede en 16 mitones. Ya. Y aquí simplemente le pongo en la señal de salida analógica, que es la que, no sé si se acuerdan, que es la que estábamos mandando a la PWM. Y le mando el estado al PID de 0 otra vez a esperar que le dame, ¿no es cierto? Ya, eso es básicamente la parte de VHDL. Creo que no nos falta nada. Ya, Inge, chuta una pregunta, una petición. Podríamos dejarla hasta aquí porque para poder procesarle toda la información, porque si seguimos nos vamos a perder horrible, la verdad. Y bueno, okay. O sea, verán, si es que pueden, como deber, o sea, busquen el equivalente de, porque eso no me acuerdo de dónde saqué, pero este es uno de las, no sé si es que sáquenle una captura. O sea, bueno, o sea, o acuérdense, ¿no es cierto? O sea, la salida es igual a la salida anterior, más A por el error, más B por el error anterior y más C por el error anterior. O sea, búsquense, Claro. ¿cierto? Porque como le digo, nosotros sí hemos buscado, pues, Sí, hay varios, o sea, la teoría de los PID existen varios. Hacia atrás. Entonces, por eso... ¿Cierto? Ya, esta es una de esas. O sea, si es que pueden, búsquense de dónde sale. ok. Y si no, o sea, la próxima vez, mañana, si pueden, igual a las 7, hacemos una reunión y les muestro en el código de la Raspberry, le tengo un poco eso ya. O sea, ya ahí le tengo calculado para hacer las conversiones, ¿no es cierto? Y de ahí vemos de dónde salen también un poco, ¿no? Pero si pueden, ya vayan buscando, ¿no es cierto? Sí, listo. Y sí, una petición. No sé si nos podrías ayudar con el código o es muy pesado para poderle así... Pero yo les mando los archivos, sí, no hay problema. Sí, por favor. Sí, para mandar ese archivo y el de la Raspberry. Si es que pueden irle revisando. Sí, es bueno que le revisen. Sí. Si es que saben programar, sí le van a entender solo revisando, ¿no es cierto? Sí, para poderle revisar. Claro, más que todo toca revisarle y o sea, prácticamente sí se ha programado, solo que toca ir entendiendo nomás cómo está estructurado y para entenderle nosotros también y poder nosotros también defender cuando nos toque. Claro. Uh-huh. Ya. Entonces, yo les mando los archivos y mañana igual a las 7 para seguir revisando la parte de la Raspberry. Ya. Me avisan cualquier cosa o vayan revisando y si es que tienen algo, si es que logran encontrar esto, me muestran ustedes a mí, ¿no es cierto? Sí. Y si no, ya vamos viendo. Ya listo, compita. Entonces ahí quedamos, ¿ya? Ya. Ya, esperamos Listo, códigos. gracias. Ya, bye. Gracias. Luego.